Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Después de que la Casa Blanca haya dicho que Canadá y México se han arrodillado, después de haber abierto una guerra comercial con China, después de advertir de que su país no será un vertedero de criminales de naciones de todo el mundo, Donald Trump presentó anoche su plan para Gaza. Tras recibir a Netanyahu en Washington, el presidente, que habló de limpiar la franja, no solo ha defendido la expulsión de los 2 millones de palestinos que viven ahí, que viven en la franja, sino que ha planteado que su país, que los Estados Unidos, tomen el control de la zona para reconstruirla y convertirla en un lugar para el turismo. No quiero ser un gracioso, ni un listillo, decía Donald Trump, pero la Riviera de Oriente Medio, ¿eso podría ser tan magnífico? ¿Será nuestra responsabilidad desmantelar las bombas sin explotar, deshacernos de los edificios destruidos y allanar el terreno para impulsar un desarrollo económico, decía, que genere una cantidad ilimitada de empleos y de viviendas? Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Esta es la propuesta, por tanto, de Donald Trump para Gaza: que Egipto y Jordania acojan a los palestinos, a los que ha vuelto a mandar un aviso con esta frase: no tienen alternativa más que abandonar Gaza. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. A Netanyahu, evidentemente, el plan no le parece mal, según dijo en esa comparecencia conjunta con Donald Trump en la Casa Blanca, y que siguió en directo nuestra corresponsal en Washington, Sara Canals. Tomar el control de la franja, que pertenezca a Estados Unidos a largo plazo, y responsabilizarse de ella para crear cientos de puestos de trabajo. Y como si de un proyecto inmobiliario se tratara, propone deshacerse de las ruinas y los edificios destrozados para convertir a Gaza en la Riviera de Oriente Próximo. Una oportunidad para hacer algo fenomenal, defendía ante la perplejidad de los periodistas y sugiriendo que los estados ricos subvencionen esta reconstrucción. 1, 2, 12 o los que sean, decía, eso sí, sin un plan concreto ni detallar con qué mecanismos, aunque promete que los hay y que son muchos, y dejando atrás la solución de 2 estados que Estados Unidos ha defendido históricamente. Y a su lado, un Benjamin Netanyahu que con Trump en la Casa Blanca ve un futuro más brillante que nunca para Israel. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House. Y se mostraba satisfecho junto a un Donald Trump que desafía las reglas, que se siente indomable y que horas antes, desde el despacho Oval, defendía que aunque no lo van a hacer, deberían otorgarle el Premio Nobel de la Paz. Trump cree que se merece el Nobel de la Paz después de esta propuesta que, como decía ahora Sara, entierra la opción de los 2 estados y habla de riviera turística para referirse a un lugar que es ahora mismo lo más parecido al infierno en la tierra y cuyos habitantes tratan de recuperar lo que pueden de sus vidas mientras se preguntan cuánto va a durar la actual tregua con Israel. Que esa es otra de las grandes preguntas. De momento, el embajador de la Autoridad Nacional Palestina en la ONU ha rechazado esta madrugada esta propuesta que ha hecho Trump y ha pedido al resto de países que respeten la decisión de los gazatíes, de los palestinos, de quedarse, de vivir en sus tierras. Our country and our home is the Gaza Strip. It's part of Palestine. Nuestra casa, nuestro país, es la Franja de Gaza, que es parte de Palestina. A todos aquellos que quieran que nos vayamos a un lugar feliz, que nos dejen volver, decía, a los territorios ocupados por Israel. Pero mientras tanto, nuestra patria es nuestra patria, según aseguraba este embajador. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Vamos a recordar de cuánta gente estamos hablando y en qué condiciones viven aquellos a quienes Trump ya les ha dicho que no tienen más opciones que abandonar sus casas. Son 2 millones de personas en uno de los territorios más densamente poblados del mundo y a los que ya hace 15 meses el asedio israelí obligó a huir de sus hogares. Lo que hace el plan de Trump es arrebatarles ese sueño que expresaba el embajador de volver a su tierra, aunque ahora esté en ruinas. En general, el plan de Trump espanta. Hay una interpretación bastante compartida en que esto que ha dicho entre bromas es un aval a la limpieza étnica de los palestinos. Así lo creen Antonio Guterres, organizaciones de derechos humanos, también algunos congresistas estadounidenses que están respondiendo al presidente en redes. Por supuesto, que también los países señalados por Trump lo rechazan. Arabia Saudí ha advertido de que la propuesta anula la posibilidad de un acuerdo para el reconocimiento de Israel, que paradójicamente es uno de los objetivos internacionales de Trump. Jordania lleva días haciéndolo. Rechaza el desplazamiento de la población palestina a su territorio, incluso puede ser una causa para abrir una guerra con Israel. Egipto mantiene la misma posición y jamás, obviamente, advierte de que no va a permitir que se cumpla este plan absurdo, ridículo, que solo plantea más tensión y caos en la región, según han advertido la organización palestina. Pablo, gracias.
A ti hasta ahora. Lo que también ha empezado a hacer ya Trump es a deportar a gente a la prisión de Guantánamo. Quieren enviar allí a 30.000 personas migrantes. La portavoz de la Casa Blanca anunció ayer que había salido el primer vuelo militar con una decena de personas a bordo, cuyas nacionalidades no aclaró. Todos ellos, según explicó la CNN, tenían algún antecedente criminal. Y dijo en Fox News, la portavoz de la Casa Blanca, que ya no van a permitir que su país sea un vertedero de criminales ilegales de naciones de todo el mundo. Y con eso sigue Bayo la política de señalamiento de los migrantes. Sí, Donald Trump ha emprendido una campaña para detener y expulsar del país a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, a los que se refiere como peligrosos criminales que amenazan al pueblo estadounidense. Países como Colombia, Brasil, Ecuador e India son algunos de los que han empezado ya a recibir a esos deportados, mientras en ciudades estadounidenses como Cincinnati, esta profesora denunciaba ayer que la mitad de sus estudiantes en muchas clases, hijos de inmigrantes sin papeles, han dejado de ir a la escuela por temor a las redadas. Unas 3.000 personas en todo el país han sido detenidas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Algunos de esos detenidos podrán ser enviados a la base militar de Guantánamo. Guantánamo Bay is a perfect place. Que el nuevo secretario de Defensa considera un lugar perfecto para alojarlos temporalmente. Pete Hegseth visitó ayer por primera vez la frontera sur, convertida en una zona militarizada, también en el lado mexicano, donde se ha reforzado la presencia militar con 10.000 soldados a cambio de retrasar la entrada en vigor de los aranceles estadounidenses. Ha empezado pues en México ese despliegue de guardias nacionales en su frontera, como su presidente se comprometió a hacer con Donald Trump para que aplazara un mes la entrada de los aranceles. Aranceles que se aplica con China, con quien ha abierto una guerra comercial, aunque el mundo económico espera que una conversación entre Trump y Xi Jinping pueda encauzar las cosas. De hecho, es significativo que Wall Street cerró anoche en verde, después de haber empezado la sesión con bastantes turbulencias. Lo que ha anunciado esta madrugada el Servicio Postal de Estados Unidos, esto también es muy llamativo, es que van a rechazar de momento que entren allí a Estados Unidos paquetes procedentes de China y de Hong Kong. Así va a ser hasta nuevo aviso. Es el tiroteo que ayer provocó el mayor atentado en la historia de Suecia. Fue en una escuela para adultos de Örebro, que está a 200 kilómetros al oeste de Estocolmo. El ataque deja por el momento 11 muertos, entre los que se encuentra el presunto autor, según cree la policía. El ministro de Justicia sueco confirma que el presunto autor no estaba fichado por la policía, que descarta por el momento que se trate de un ataque terrorista. Apunta más bien al crimen organizado por el tráfico de drogas. En todo caso, eso lo tiene que confirmar la investigación. Suecia es ya el país de Europa con más muertes por arma de fuego al año. Así empezamos el miércoles, muy pendientes de la crónica internacional, en un día en el que en España tenemos que hablar de la reducción de la jornada laboral y del juicio a Luis Rubiales. Será un miércoles de frío también a primera hora, aunque luego irán subiendo las temperaturas, Jordi. Subirán tanto como las últimas jornadas, al mediodía, al sol ambiente agradable, alrededor de los 15 grados en la mayor parte del país, de los 20 en el Mediterráneo, superando los 20 en Canarias. Pero como decías, ahora frío, helando en prácticamente todo el interior de la península y mucha precaución en dos puntos, entre las provincias de Zaragoza y Lleida, también en gran parte de Castilla y León, en toda la cuenca del Duero. La niebla se da ahora mismo con temperaturas negativas, de manera que precaución en el asfalto, visibilidad a ratos por debajo de los 100 metros y en algunos sitios se puede acumular hielo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Las diferencias que tenemos en el seno del gobierno, esta es una diferencia apasionante, la resolvemos con mucho amor y con mucha síntesis. Esto es cómo se hacen las cosas dentro de esta coalición de gobierno. Bueno, pues así explicaba Yolanda Díaz la primera piedra de una medida destinada a cambiar la jornada laboral, porque si se acaba aprobando, hará que la semana laboral pase de las 40 horas de ahora a las 37 horas y media, mientras el gobierno busca apoyos de otros partidos para obtener la mayoría. Cuenta con el respaldo de los sindicatos para una medida que ya tiene el rechazo de la gran patronal, aunque hay debate. Estefanía Salvatierra. La aprobación del anteproyecto de ley sobre la reducción de la jornada laboral ha abierto un debate entre los pequeños empresarios. Por un lado, los que consideran que este recorte de horas de trabajo será un obstáculo para las pymes, y otros ven en esta reforma una posibilidad para retener el talento de sus empleados. Eduardo Abad es el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, ayer en Hora 25. Tener a nuestros trabajadores con unas condiciones mejores va a ser mejor para poder competir con las grandes empresas en un mercado que cada vez es más abrupto. Un optimismo que contrasta con el desasosiego de Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Asociación de
trabajadores autónomos, que cifra en 2.000 euros el coste de la reducción de la jornada por trabajador. Esa media hora menos que va a tener el trabajador no va a significar que un comercio cierre antes. ¿Saben quién va a cubrir esa media hora? Los autónomos, las autónomas. Descartando así nuevas contrataciones y, por lo tanto, creación de empleo. La medida saldrá del Gobierno y está por ver lo que pasará en el Congreso cuando llegue. Todos miran allí qué es lo que va a hacer Junts, después de la experiencia de lo que pasó con el decreto Ómnibus, para ver qué es lo que vota el partido de Puigdemont. Aunque decía Yolanda Díaz ayer en la rueda de prensa que también puede mirarse a otro partido. La pregunta que me hago es si el Partido Popular va a utilizar y aprovechar este cambio histórico para reconciliarse con los trabajadores y las trabajadoras de su país, o va a cometer el mismo error que cometió con la reforma laboral. Esta es la pregunta. Cuando le hicieron esta pregunta, o parecida, ayer a Miguel Tellado en el Congreso, el portavoz del PP no aclaró qué es lo que van a hacer. Critica que el Gobierno no consensúe la medida, pero no dice si el Partido Popular va a votar a favor o en contra de la reducción de la jornada. Es un Gobierno que no es capaz de construir consensos, sino que vive renqueante, dando pasos hacia adelante, pero sin construir consensos sobre absolutamente nada, y por lo tanto creo que celebrar como un éxito que las dos partes del Gobierno se ponen de acuerdo es algo verdaderamente pobre. En el juicio a Luis Rubiales hoy declara el hermano de Jenny Hermoso y también Misa Rodríguez, una de las jugadoras de la selección que ya respaldó la versión de la futbolista en la fase de instrucción. Y es relevante lo que los testigos declararon en esa fase previa del juicio, porque así pudieron verse ayer las contradicciones en las que incurrió el actual seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángels. Ayer vimos los encontronazos de algunos testigos con el juez, pero también esas contradicciones por las que la Fiscalía se está planteando pedir la imputación de Luis de la Fuente. Sí, el Ministerio Público sopesa pedir que se deduzca testimonio contra Luis de la Fuente y el exdirector de comunicación García Cuervo por mentir como testigos. El seleccionador nacional dijo en el juicio que no vio ni oyó cómo Rubiales intentó manipular a dos trabajadores de la Federación para que mintieran a su favor en una reunión de la Comisión de Integridad, pero 3 testigos le sitúan allí. Además, de la Fuente afirmó en instrucción que fue consciente en el vuelo de regreso a España de la redacción del comunicado manipulado para exonerar a Rubiales, y ayer lo negó. ¿Escuchó algo de lo que estaban hablando, de hacer un comunicado? No, rotundamente no. La Fiscalía comunicará si finalmente pide investigarles por falso testimonio al final del proceso en el trámite de conclusiones. A las 10 de esta mañana se retoma el juicio en San Fernando de Henares. Lo ampliamos luego en el abierto. Campos, gracias. Hasta ahora. Y mientras, el Supremo decide hoy si confirma la condena por inhabilitación para cargo público a Rafael Louzán, que es el actual presidente de la Federación Española de Fútbol. Fue condenado por prevaricación cuando era el presidente de la Diputación de Pontevedra. Él ya ha dicho que a él le votaron para ocupar ese puesto al frente del fútbol y que no se va a ir aunque ratifique hoy el Supremo la sentencia. De manera que mientras en la Audiencia Nacional se está juzgando a un expresidente del fútbol español, en el Supremo se va a decidir si se condena al actual presidente del fútbol español. La Generalitat Valenciana no se acaba de aclarar con quién dio la orden de enviar la alerta a los móviles el día de la Dana, alerta que llegó cuando los pueblos estaban ya inundados. Dicen que las órdenes en el CECOPI se toman de forma colegiada, después de haber dicho que el CECOPI no es un órgano colegiado. Valencia, Ana Talens, buen día. Buen día. El juzgado de Catarrocha, encargado de la investigación sobre la Dana, le ha pedido a la Generalitat que comunique quién tomó la decisión de emitir el mensaje de alerta que llegó a los móviles a las 8:12 de la tarde. Ayer Susana Camarero aseguraba que esa decisión de alertar a la población no fue una orden unilateral, sino una decisión del CECOPI, el Centro de Coordinación Operativo Integrado, que es un órgano colegiado en el que la exconsellera Pradas y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, estaban en la cúspide. Una afirmación que se contradice con lo dicho por el conseller Juan Carlos Valderramas, el de Emergencia, que sostiene que el CECOPI no es un órgano colegiado y por eso no se graban ni se levantan actas de las reuniones. Se lo comunicó así al Gobierno de España. Luego en el abierto comentaremos también cómo la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, ha amagado con la posibilidad de retirar la subvención a los sindicatos por criticar la gestión de la Dana de Mazón. Este fin de semana el responsable de UGT allí en la Comunidad Valenciana llamó caradura y personaje sin dignidad a Mazón, y la responsable de Comisiones Obreras dijo que en cualquier país hacer lo que hizo él hubiera implicado su dimisión. Bueno, pues después de esto, Camarero decía: yo tengo que recordar que los sindicatos cuentan con casi 800 liberados sindicales, más los 500 de sanidad,
unos liberados sindicales que están recibiendo subvenciones de 2,5 millones de euros, y eso se hace absolutamente incompatible con estos insultos que se han proferido al presidente y a todo el Consell este fin de semana. Y en la semana clave para que los académicos de Hollywood decidan sobre los Oscar, Netflix ha cortado su relación con la actriz Carla Sofía Gascón después de sus tuits racistas. Ella dice que es víctima de la cultura de la cancelación y varios medios apuntan a que Netflix ha dejado de pagarle sus viajes para ir a entregas de premios. Pepa Blanés. Carla Sofía Gascón tenía que viajar este fin de semana a Los Ángeles para asistir a los Critics' Choice, los premios de la crítica y los de los productores. Empezaba la campaña para conseguir el voto por el Oscar. Sin embargo, tras la polémica provocada con sus tuits de hace unos años, con contenido racista, no será así, tal y como señala el Hollywood Reporter. La actriz española ha sido apartada de la promoción final de Emilia Pérez. No aparece en el último cartel que Netflix ha difundido y la compañía no le pagará el viaje a Hollywood. Con todo, ella sigue invitada a todos los galardones. No se sabe, por tanto, qué ocurrirá en los BAFTA el 16 de febrero ni en los Oscar. Sin embargo, ella sí se ha pronunciado. Asegura en un post en su cuenta de Instagram que está siendo cancelada y pregunta a los expertos cómo avanzar en este punto. Y en 10 minutos el abierto. Y compartimos con Estefanía Molina, Carlos Sánchez y Carlos Navarro Antolín. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.